Existen multitud de actividades y recursos interactivos que puedo utilizar para introducir la pizarra digital en el aula. Fijaos, en un principio es normal que el docente no tenga la capacidad de generar todo el contenido educativo que necesita. Empezaremos poco a poco. Primero tendremos que utilizar y realizar búsquedas en Internet para utilizar material digital realizado por otros docentes, editoriales, etc. A la larga, conforme vayamos introduciéndonos en el campo de las nuevas tecnologías y en la introducción de la pizarra digital interactiva en el aula, podremos incluso empezar a desarrollar nuestras propias actividades educativas. Vamos a mostrar ejemplos de actividades que podemos utilizar con la pizarra digital interactiva. Por ejemplo, podemos realizar accesos a páginas web de editoriales o utilizar los libros digitales interactivos proporcionados por estas. Un ejemplo pueden ser, por ejemplo, los cuentos interactivos. Esta es Blancanieves. Hola, Blancanieves. ¿No quieres saludarnos? Bueno, aceptaremos eso como un saludo. Otro tipo de actividades interesantes que se pueden hacer con la pizarra digital interactiva son las actividades tipo JClick. A modo de ejemplo, se ha accedido al sitio web de JClick de XTechCat y se ha seleccionado una actividad que tenemos aquí ya cargada. ¿Por qué son interesantes estas actividades? Porque permiten que el alumnado interactúe con la pizarra digital interactiva, porque tienen esa componente de interactividad para sacarle el máximo partido a esta tecnología. Mirad, simplemente se trata de ir navegando por la actividad e ir realizando. Podrán haber actividades tipo puzzle, rompecabezas, arrastrar y soltar, como es este caso, etc. Vamos a hacer, por ejemplo, esta actividad. ¿Veis? Es simplemente ir arrastrando y soltando para montar un rompecabezas a la misma vez que se van aprendiendo contenidos. Vale, la voy a terminar, ya que estoy. Y si todo ha ido correcto, la actividad me dará un mensaje, veis la mano y el sonido de que OK. De esta forma, el alumnado también puede trabajar con este tipo de actividades interactivas en el aula de manera autónoma, en el sentido de que se autocorrigen. Y así, etcétera, etcétera. Esto es un crucigrama. Otro tipo de actividades interesantes son los libros digitales interactivos. Además del que hemos visto anteriormente, proporcionado por las editoriales, podemos encontrar también otros libros interactivos. Por ejemplo, aquí os muestro un libro realizado con Edilim. En concreto, este libro ha sido cedido por la autora María Dolores Arenas para crear el cuento interactivo. Al inicio del cuento se ha puesto una música para motivar al alumnado, ¿vale? En este caso sería de infantil o primaria. De infantil sobre todo. Vamos a parar el sonido. Y el libro interactivo, aparte de ser el libro propiamente dicho, con el que puedo interactuar mediante la barra de herramientas, una vez que se ha leído, ofrece actividades de repaso para el alumnado. Terminamos el cuento y hay puzzles, ¿vale? Sopas de letras, elefantes, actividades para arrastrar y soltar. ¿Veis? Uy, me he equivocado en algún sitio. Etcétera, etcétera. En cualquier caso, cualquier actividad que permita proporcionar interactividad es ideal para realizar en la pizarra digital interactiva. Por último, os voy a enseñar una actividad realizada con el software de la pizarra digital interactiva Smart. Si se hubiera realizado con el software de otro tipo de pizarra, el resultado podría ser básicamente el mismo. Los software o herramientas de autor para generación de contenido educativo para la pizarra digital básicamente permiten, pues esto, crear actividades interactivas de relacionar con flechas, de arrastrar y soltar, introducir vídeo, animaciones, etcétera.
Fijaros, en esta actividad, para trabajar los números y las formas, para el caso concreto de alumnos con necesidades educativas específicas, la actividad tiene una serie de objetivos, etcétera, etcétera, y nada, se trata de ir haciendo las tareas que nos va proponiendo. En este caso dice pulsar el lunar rojo y escucha. Pues nada, haremos clic. Y se oyen unos aplausos. ¿Por qué? Porque el alumnado ha pulsado el círculo rojo. Si hubiera pulsado otro... A ver si me hace caso. Si hubiera pulsado otro, se escucharía un mensaje de error. En este tipo de actividad se pide que el alumnado tache un determinado objeto. En este caso se pide que el alumnado una con flechas. ¿Vale? Cogemos la herramienta flecha y el alumnado tendrá que ir uniendo. Esto es para repasar las formas. Etcétera, etcétera.